Hola, soy Horacio, bienvenidos a mi canal de ateísmo y bueno, de diferentes temas, audiolibros inclusive y algún que otro tema musical. Hoy les voy a leer la introducción que realizó Christopher Hitchens para su libro Dios no existe, un libro donde se condensan muchos autores eh, con sus diferentes obras, hablando sobre el ateísmo y sobre razonamientos, lógicas y exponiendo argumentos sobre la no existencia de Dios. Introducción. Christopher Hitchens. Al final de su imperecedera novela La peste, Albert Camus nos da a conocer los pensamientos del buen doctor Dukes, mientras la ciudad de Orán celebra haberse repuesto, es decir, sobrevivido, al terrible azote de la enfermedad. Dukes resuelve mantenerse lúcido y redactar la narración, con el siguiente objetivo: para no ser de los que se callan, para dar testimonio a favor de aquellos apestados, para dejar al menos un recuerdo de la injusticia y la violencia que se le habían infligido y para decir sencillamente lo que se aprende en medio de las calamidades, que hay en los hombres más cosas que admirar que cosas que despreciar. Este libro es parte de la labor tanto de conciencia como de memoria. La prehistoria de nuestra especie está sembrada de episodios de ignorancia y de calamidad que se repiten como una pesadilla, y a los que la religión no solo ha atribuido explicaciones falsas, sino falsos culpables. Se hacían sacrificios humanos, sobre todo en tiempos de epidemias, se elevaban inútiles plegarias, se testimoniaban falsos milagros y se daba caza y quema a chivos expiatorios, como los judíos, los herejes o las brujas. Los hombres de ciencia, raciocinio y medicina eran pocos, y bastante tenían con mantener intactos sus bibliotecas y laboratorios, por no decir sus vidas. Naturalmente, una vez pasado el mal, se organizaban ceremonias, no menos estúpidas, de agradecimiento histérico, buscando el favor de las deidades autóctonas. Oyendo los gritos de alegría que subían desde la ciudad, Ryux se acordó de que aquella alegría siempre estaba amenazada, pues él sabía lo que ignoraba aquella jubilosa multitud y que puede leerse en los libros, que el bacilo de la peste nunca muere ni desaparece, que puede quedarse dormido durante décadas en los muebles y la ropa de cama, que espera pacientemente en las habitaciones, sótanos, maletas, pañuelos y papeles, y que tal vez llegase el día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despertaría a sus ratas y las enviaría a morir a una ciudad feliz. A los no creyentes siempre nos dicen lo mismo, que está pasado de moda despotricar contra las sandeces y crueldades primitivas de la religión, puesto que a fin de cuentas vivimos en una época ilustrada, donde ya no queda nada de las antiguas supersticiones. En 9 de cada 10 conversaciones con un eclesiástico, este no nos habla sobre dogmas de certeza religiosa, sino que aporta ejemplos de labor caritativa o humanitaria por parte de personas religiosas, lo cual naturalmente no dice nada del propio sistema de creencias. ¿Será verdad que la nación del Islam de Louis Farrakhan consigue apartar a los jóvenes negros de los estupefacientes? Pero eso no quita que la NOIL sea una organización racista de chalados. Y jamás, que tiene colgados los protocolos de los sabios de Sion en su web, no se ha hecho conocida por sus servicios sociales. Personalmente mi respuesta siempre es un desafío. Que se me nombre una sola declaración o acción éticas de un creyente que no pudiera haber hecho un no creyente. De momento nadie ha recogido el guante. Lo curioso es que si pides a tus oyentes que citen una declaración o acción malvada directamente atribuible a la fe religiosa, a nadie le cuesta encontrar ejemplos. No, está claro que los vacilos siempre acechan en los viejos textos y que están latentes en la teoría y práctica de la religión. Esta antología pretende identificar y aislar esos vacilos con mayor precisión, así como reivindicar al Dr. Lux por haber dado preferencia a quienes, en el pasado y en la actualidad, han contrapuesto siempre la ilustración a la ruina. El testimonio de lo que había sido necesario hacer y que sin duda deberían hacer de nuevo contra el terror y su incansable arma, a pesar de sus desgarros personales, todos los hombres que, sin poder ser santos y rechazando admitir las calamidades, se esfuerzan con todo en ser médicos.
Escribo estas líneas el 4 de julio de 2007, aniversario de la proclamación de la primera república laica del mundo. Como pondrán de manifiesto las siguientes páginas, los autores de la Declaración de Independencia eran hombres de temperamento ilustrado, muy conscientes de que la religión, por citar a William Blake, podía ser una cadena forjada por la mente. Al leer los titulares no puedo por menos de observar que en una ciudad feliz, Londres, las alcantarillas han vuelto a vomitar ratas. Se han puesto coches bomba a la salida de las discotecas con la esperanza de lisiar y descuartizar a chicas que tienen el descaro de exhibirse en público. De las mezquitas y en las cintas y películas que en ellas se venden surgen gritos escalofriantes, sedientos de asesinar a judíos, hindúes y demás gentuza. En una de las capitales más laicas y multiculturales de la historia de la humanidad, el odio y la violencia están envenenando todas las vidas. El descubrimiento de que la mayoría de los que habían urdido el atentado eran médicos fue como si se acabara de desencriptar un código especial del horror. Todo un impacto. Hombres sujetos al juramento hipocrático entregándose en secreto al asesinato. ¡Cuánta ingenuidad! El doctor Rux lo habría entendido, como el propio Camus. Siempre ha habido profesionales de la medicina en las sesiones de tortura y las ejecuciones, traídos por los clérigos para infundir mayor prestancia y autoridad al acto. Los peores criminales de la solución final eran médicos que vieron la oportunidad de hacer experimentos nauseabundos. Ninguno de ellos fue amenazado por la Iglesia con la excomunión. Para correr un riesgo tan terrible habrían tenido que asistir a la interrupción de un embarazo no deseado. Actualmente, los que se arrogan el permiso de destruir vidas ajenas solo tienen que decir que gozan del permiso divino para que las autoridades religiosas excusen sus actos por escrito, en textos y a través de eufemismos que a menudo se publican en la prensa respetable. Un ejemplo particularmente repulsivo fue el del doctor y asesino Baruch Goldstein y sus apologistas, recogidos más adelante en este libro. Resulta que el mismo fin de semana en que se descubrían los planes de atentar con coches bombas en Londres y Glasgow, el norte de Inglaterra fue asolado por inundaciones que dejaron sin casa a miles de personas. La Iglesia anglicana no tardó en acudir en ayuda de los afectados. Se trata de un veredicto firme y claro, anunció el obispo de Carlisle, debido a que el mundo ha tenido la arrogancia de ir a la suya. Estamos recogiendo los frutos de nuestra degradación moral. Entre la lista de posibles transgresiones, el señor obispo, que dispone de fuentes de información a las que el resto no tenemos acceso, seleccionó las iniciativas jurídicas de los últimos tiempos para darle más derechos a los homosexuales, de las que dijo que nos colocaban en una situación en la que no podemos ser sometidos al juicio de Dios, cuyo objetivo es que nos arrepintamos. Muchos de sus colegas en la cúpula eclesiástica, incluido alguien de quien se ha hablado como posible arzobispo de Canterbury, coincidieron en que la culpa de las inundaciones, que solo afectaron una parte geográfica del país, la tenían las preferencias sexuales. He elegido este ejemplo porque la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que la comunión anglicana episcopaliana es una de las instituciones religiosas más moderadas y humanas de nuestros días. Pero, ¿quién dijo lo siguiente y cuándo en referencia a la posibilidad de un holocausto nuclear? Su peor consecuencia sería arrebatar en un solo momento de este mundo a un gran número de personas y llevárselas a ese otro mundo más vital al que de todos modos deben acceder tarde o temprano. No fueron Rafsanjani ni Ahmadinejad, que se han refosilado públicamente en la idea de que el Islam podría sobrevivir a una guerra nuclear, a diferencia del Estado judío, sino el dulce y apocado arzobispo de Canterbury, Geoffrey Fisher, en declaraciones no hace muchos años, y en cierto modo, aunque respondamos a su estupidez con risas o abucheos, habría faltado a su fe expresando otra opinión. En términos religiosos, admitir que una catástrofe termonuclear equivaldría al final de la civilización y de la biosfera sería blasfemo y derrotista. Todas las religiones llevan en lo más profundo la necesidad de anhelar el fin de este mundo y el ansiado momento en que todo se revele y se separen las ovejas de las cabras o cualquier otra analogía desértica de la edad de bronce que se juzgue adecuada. En Papúa y en Nueva Guinea, donde como en la mayoría de los climas tropicales no hay ovejas, los cristianos usan el animal más preciado por los habitantes del país y se refieren a la congregación como cerdos. Grey, rebaño. ¿Qué más da? Un ejemplo. Contra esta escatología de locos, con su pulsión de muerte y su profundo desprecio de la actividad mental, los ateos siempre han alegado que este mundo es lo único que tenemos y que nuestro deber para con el prójimo es mejorarlo todo lo posible. Esta irreprochable conclusión no puede compaginarse con el teísmo.
Por seguir un momento con las comparaciones animales, los dueños de perros se habrán dado cuenta de que si les das comida, agua, techo y cariño, creerán que eres Dios. Mientras que los dueños de gatos no tienen más remedio que observar que si les das comida, bebida, techo y afecto, llegan a la conclusión de que ellos son Dios. Puede que a veces los gatos compartan con sus dueños las vísceras frías de una de sus víctimas, pero eso es lo mismo que haría un Dios del buen humor. Pues bien, la religión tiene elementos caninos y felinos. Requiere servilismo y abyección en grado máximo, y exige que nos veamos como seres concebidos y nacidos en pecado, en deuda con un creador severo, pero a cambio nos sitúa en el centro del universo y nos asegura que somos los destinatarios de un plan celestial. Es más, hasta es posible que quien haga las propiciaciones necesarias descubra que la muerte no es tan fiera como la pintan, y que en su caso puede haber una excepción a las normas de la aniquilación física. Nunca se repetirá demasiado que esta prédica es a la vez inmoral e irracional. Siendo benévolos, podemos admitir que en muchos casos los religiosos no parecen darse cuenta de lo insultante que es su proposición principal. Intercambiemos puntos de vista con algún creyente, ni que sea un momento, y supongamos que se trata de un creyente moderado y buena persona, que no abre la puja diciéndonos que nuestra incredulidad pone en peligro nuestra alma y nos condena al infierno. No tardará mucho en preguntarnos educadamente cómo somos capaces de diferenciar el bien y el mal. Sin temor de Dios, ¿qué nos impide recurrir al robo, al asesinato, a la violación, el perjurio? A veces reconocen que ha habido no creyentes con vidas éticas y también, menos mal, que muchos creyentes han sido culpables de delitos atroces. Pero la premisa básica es que sin el sometimiento a alguna dictadura celestial inalterable e incuestionable, careceríamos de brújula moral. ¿Qué idea más repugnante? Aparte de atacar en su raíz todo lo que hemos aprendido sobre la biología evolutiva, las sociedades que toleran el asesinato, el robo y el perjurio duran poco, y las que infringen los tabúes del incesto y el canibalismo, la verdad es que se apagan por sí solas. Constituye una agresión radical al propio concepto del respeto humano a sí mismo, por cuanto insinúa que no se puede actuar bien ni evitar actuar mal sin la experiencia de una recompensa divina o el miedo a un castigo divino. Mucha gente, y no solo la más altruista, podría aspirar a algo mejor actuando por su propia cuenta y por su propio riesgo. Yo, por ejemplo, si doy sangre, algo prohibido por diversas religiones, no pierdo medio litro, pero sí que lo gana otra persona. Por alguna razón me atrae la idea y también me procura otras satisfacciones ser de ayuda para uno de mis semejantes. Es más, mi sangre es de un tipo muy poco frecuente y tengo la firme esperanza de que si algún día necesito una transfusión, otra persona habrá pensado y actuado exactamente como yo. De hecho, casi puedo darlo por seguro. Y todo eso no ha tenido que enseñármelo nadie, ni remacharlo con siniestros cuentos de hadas sobre apariciones del arcángel Gabriel. La ética de la reciprocidad es algo innato, a excepción de los sociópatas, a quienes no les importan los demás, y de los psicópatas, que disfrutan con la crueldad. Y si la evolución no ha logrado erradicarlos, tampoco ha logrado reducir el porcentaje de buenas personas que son homosexuales por naturaleza, presentando a los malvados como personas que también están hechas a imagen de Dios, y a los inconformistas sexuales como seres que se hallan en un estado de pecado mortal, incurable, el cual, por cierto, puede provocar inundaciones y terremotos. La religión se inventa problemas donde no los hay. ¿Cómo es posible que ideas tan absurdas y nocivas hayan llegado a ser tan influyentes? ¿Y por qué siempre estamos enzarzados en una lucha contra sus violentos e intolerantes defensores? Pues porque la religión fue la primera, y peor, tentativa de nuestra especie para explicar la realidad. Era a lo máximo que llegaba la humanidad en una época en que no teníamos la menor noción de física, química, biología o medicina. No éramos conscientes de vivir en un planeta esférico y menos al borde de un universo de magnitud inconcebible que se estaba alejando de su fuente original de energía. Ignorábamos el gran poder de los microorganismos, que por un lado no pudiéramos vivir sin su presencia en el aparato digestivo y por el otro nos sometiesen a ataques mortales como los parásitos. Ignorábamos nuestro estrecho parentesco con otros animales. Creíamos que el aire nos rodeaba, ese aire que nos rodea, estaba poblado por duendecillos, trasgos, demonios y djinns. Nos imaginábamos que el trueno y el relámpago eran prodigios. Hemos tardado mucho en quitarnos de encima este pesado manto de ignorancia y miedo, y cada vez que lo hacemos, hay fuerzas que por sus propios intereses tratan de obligarnos a ponérnoslo de nuevo.
Reconozcamos sin embargo que somos mamíferos que buscan pautas y que nuestra inteligencia inquieta y nuestra gran curiosidad nos llevan a preferir una teoría de la conspiración a la falta de teorías. La religión fue nuestro primer escarceo con la filosofía, del mismo modo que la alquimia fue nuestro primer escarceo con la química, y la astrología nuestro primer escarceo con la comprensión del movimiento de los cielos. Personalmente, soy partidario del estudio de la religión. Primero porque la cultura y la educación implican respeto a la tradición y sus orígenes. Y segundo porque algunos de los primeros textos religiosos figuran entre nuestros primeros escarceos literarios. Pero si la religión insiste tanto en los fenómenos celestes extraños y en otros menos cuantificables como los sueños y las visiones, es por algo. Todo ello satisface nuestra estupidez innata, así como nuestra disposición a dejarnos convencer, pese a todas las pruebas en contra de que sí somos el centro del universo, y de que todo está dispuesto pensando en nosotros. Este penoso solipsismo se puede rastrear en todos los argumentos que rechazan, cada vez más desesperadamente, las interpretaciones propuestas por las escuelas de Darwin y Einstein. Ahora disponemos de explicaciones mejores y más sencillas del origen de las especies y del universo. Más sencillas solo porque son comprobables y coherentes, no porque no sean muchísimo más complejas. Bueno, vale, objeta el creyente. Supongamos, ya era hora, que son ciertos los registros de la evolución natural y los datos del Hubble acerca del Big Bang. ¿No es la demostración de que el creador de todo lo que existe aún era más ingenioso de lo que pensábamos? Trataré de poner fin a la triste vida de este argumento con la ayuda de otras personas que serán citadas in extenso a lo largo del libro. Supongamos que es cierta la premisa de los religiosos, la de que alguien o algo estuvo presente en la creación y que dio la orden para que explotase la materia y para que más tarde empezara el proceso evolutivo sobre nuestro planeta. No entremos en que esta premisa es imposible de demostrar. Reconozcámosla de todos modos. A fin de cuentas tampoco se puede refutar con contundencia ni esa ni ninguna otra premisa que no se apoye en pruebas. La persona religiosa sigue teniendo todo el trabajo por delante. ¿En qué autoridad puede pretender basarse para demostrar que la separación original de la materia fue desencadenada con el objetivo de incidir miles de millones de años más tarde en la vida de un planeta minúsculo, una simple mota al borde de nebulosas en rotación y entre la extinción de innumerables otros mundos? ¿Cómo demostrar que quien trazó este inmenso, inconcebible plan tenía en mente la lerda figura del obispo de Carlisle que, báculo de pastor en mano, relaciona la vida sexual de sus parroquianos con el clima? Otra pregunta, para la que habrá que reducir la escala en varios órdenes titánicos de magnitud. Teniendo en cuenta que como mínimo el 98% de las especies de este planeta diminuto solo dieron unos cuantos pasos vacilantes antes de sucumbir a la extinción. ¿Cómo se justifica el postulado de que toda esta desaparición masiva, salpicada de vez en cuando por grandes explosiones vitales, como la del Cámbrico, también tenía como única finalidad nuestra presencia? ¿No es un poco raro que la religión, que tan constantemente nos incita a adoptar una modestia casi masoquista ante el Señor, alienta una forma tan extrema e inaceptable de egocentrismo y autoestima? Tratando de adaptarse a los descubrimientos que con tanta crueldad habían intentado prohibir y reprimir, lo único que ha conseguido la religión es reformular las mismas preguntas que ya se cuestionaron en otras épocas. ¿Qué clase de diseñador o creador es ese, tan derrochador, caprichoso e impreciso? ¿Qué clase de diseñador o creador es ese, tan cruel e indiferente? Pero, sobre todo, ¿qué clase de diseñador o creador es ese que solo decide rebelarse a campesinos medio alelados de regiones desérticas? Yo he conocido a creyentes muy inteligentes, pero la historia no ha dejado constancia de ningún ser humano capacitado ni remotamente para decir que conocía o entendía el pensamiento de Dios, que es justamente la capacitación de la que deben afirmarse poseedores los devotos, tan modestos y humildes ellos. Va siendo hora de que les retiremos nuestro respeto a estas fanáticas ideas, cuyo único objetivo es ejercer el poder sobre otros seres humanos en el mundo real y material. No hay equivalencia moral o intelectual entre los distintos grados de incertidumbre. Lo que suelen decir los ateos, aunque Victor Stenger tenga la audacia de ir un poco más lejos, es que no se puede probar la no existencia de una deidad. Solo se puede constatar la carencia de pruebas que la respalden. El teísta tiene la opción de ser un simple deísta y decir que la magnificencia del orden natural apunta con fuerza a la existencia de una fuerza ordenadora.
Fue el planteamiento que adoptaron, por lo menos en público, enemigos de la religión como Thomas Jefferson o Thomas Paine. En cambio, la persona religiosa debe ir forzosamente más allá, diciendo que la fuerza creadora en cuestión también es una fuerza que interviene, a la que le importan nuestros asuntos humanos y a la que le interesa qué comemos, con quién tenemos relaciones sexuales y cuál es el desenlace de nuestras guerras y batallas. Afirmarlo equivale lisa y llanamente a afirmar más de lo que puede pretender saber cualquier ser humano. De ese pie cojea, y por eso habría que rechazarlo. Por eso hace tiempo que tendría que haberse rechazado. Hay cosas que se pueden creer y otras que ni por asomo. Por mi parte, puedo elegir creer que Jesús de Nazaret fue engendrado en Belén por una virgen y que más tarde murió y no murió, ya que fue visto por seres humanos tras su aparente defunción. Más de uno ha dicho que la propia inverosimilitud de la historia la hace un poquito más probable. Supongamos pues que admito el nacimiento virginal y la resurrección. Los religiosos siguen teniendo todo el trabajo por delante. Aunque se confirmaran estos hechos, no demostrarían que Jesús era hijo de Dios. Tampoco probarían que sus enseñanzas fueran ciertas o morales. Tampoco que hay un más allá o un juicio final. Del mismo modo, si se verificasen sus milagros, quedaría como uno de tantos chamanes y magos, muchos de ellos presentes en el Antiguo Testamento, que al parecer eran capaces de obrar prodigios por arte de hechicería. Muchos de los filósofos ilógicos citados en este libro son de la opinión de que no puede haber milagros, ni los ha habido jamás. Según el planteamiento de Albert Einstein, que muchos se emperran en considerar deísta, el milagro es que no haya milagros ni ninguna otra interrupción de un maravilloso orden natural. No es una cuestión que admita medias tintas. O la fe es suficiente, o hacen falta milagros para convencer a las personas, predicadores incluidos, cuya fe de otra manera no sería bastante fuerte. A mí personalmente no me convencería presenciar una cura milagrosa o un conjuro, aunque pudiera darles crédito, y aunque no conociera a nadie capaz de reproducir tales prodigios sobre el escenario. Conozco algunos, y lo hacen. He aquí, sin embargo, algo en lo que no puede creer nadie. La especie humana lleva existiendo como Homo sapiens al menos 150.000 años. 150.000 años. No discutamos sobre el número exacto. Un solo instante en términos evolutivos, pero una larga historia desde el punto de vista de los primates con cerebros e imaginaciones de un tamaño como el que podamos aducir nosotros. Para suscribir una religión monoteísta hay que creer que durante todo ese tiempo nacieron, vivieron y murieron seres humanos, muchos de ellos durante el parto o por falta de alimentos básicos y con una esperanza de vida de como máximo 3 décadas. Añádase a estos factores las guerras intestinas entre grupos y tribus discrepantes, epidemias de una magnitud alarmante, sin ninguna teoría de gérmenes que pudiera no ya paliarlas, sino explicarlas, y toda una serie de desastres naturales con su reguero de tragedias humanas. Pues bien, durante todos esos milenios, el cielo observaba con indiferencia. Hasta que, como máximo en los últimos 6.000 años, decidió que era hora de intervenir y redimir. Y el cielo solo quiso intervenir y redimir en zonas apartadas de Oriente Próximo, haciéndose así que pereciesen muchas más generaciones antes de que pudiera difundirse la nueva. Voy a dar voces por el Sinaí y a hacer un pacto con una sola tribu de paletos tosudos y codiciosos. Voy a pedirle al ángel Gabriel que haga emprender vuelos retóricos a un mercader analfabeto e inculto. Por fin se disipará la oscuridad que impuse. Estar dispuesto ni que sea a plantearse unas ideas de tan laboriosa insensatez comporta mucho más que la suspensión de la incredulidad, o que la credulidad tonta que provocan los trucos de magia. También comporta ignorar o justificar de alguna manera las muchas creencias religiosas que antecedieron a Moisés. Nuestros antepasados más remotos no eran ateos, ni mucho menos. Erigieron templos y altares, e hicieron las debidas ofrendas y sacrificios con el debido temor. Su religión era de origen humano, como todas. Hubo una época en que los pensadores griegos denunciaron como ateos a los cristianos y los zoroastrianos a los musulmanes, por destruir antiguos santuarios y prohibir los antiguos rituales. La profanación tiene un origen religioso. No hay más que ver cómo violan los creyentes de hoy día la santidad de los templos ajenos, desde Bamiyan a Bagdad, pasando por Belfast. Tal vez sea Richard Dawkins quien lo haya formulado más cáusticamente al afirmar que todo el mundo es ateo, por el mero hecho de decir que no cree en algún dios, desde Ra hasta Shiva. El ateo serio y objetivo se limita a dar el siguiente paso:
diciendo que hay un Dios más en el que no hay que creer. Lo previsible, por lo general, es que el solipsismo humano monte en cólera, diciendo que ese Dios descartable no puede ser el que recibe todo el crédito del propio creyente. Así son las cosas. Actualmente, sin embargo, el origen humano de la religión del que juró librarnos el monoteísmo, al menos en su forma pagana, persiste de forma aterradora, como demuestra que los fieles se peleen por la interpretación correcta y hasta maten a miembros de su propia confesión en luchas doctrinales. Estas crípticas reyertas entre fes han entorpecido enormemente la civilización y en sus versiones modernas podrían llegar a destruirla. En el seno de la comunidad de quienes rechazan todas estas fantasías, la utilidad de la palabra ateo es objeto de disputas. Para empezar, es puramente negativa, una mera afirmación de incredulidad o descreimiento. A Jonathan Miller, por ejemplo, destacado físico y director de teatro y de ópera, le incomoda por esa razón. Yo no tengo ninguna palabra especial para decir que no creo en el ratoncito Pérez o en el Papá Noel, me dijo un día. Doy por supuesto que a mis amigos inteligentes no se les ocurre creer en esas cosas. Claro, claro. Pero no tenemos que salir de un pasado dominado por el ratoncito Pérez o por Papá Noel, dos inventos que son bastante recientes. Los defensores del ratoncito Pérez no van a dar de puerta en puerta intentando convertir a los demás. No te van a ir a romper las bolas un domingo para tratarte de convencer de que el ratoncito Pérez existe. No se empecinan en que su pseudociencia se enseñe en los colegios. No condenan a los creyentes de otros ratoncitos Pérez a la muerte y al infierno. No dicen que toda la moral derive de las ceremonias del ratoncito Pérez, ni que sin el ratoncito Pérez la gente fornicaría por las calles y se aboliría la propiedad privada. No dicen que el mundo lo hizo el ratoncito Pérez y que por consiguiente todos debemos arrodillarnos ante el gran hermano Pérez. No dicen que el ratoncito Pérez te ordenará matar a tu hermana si es vista en público con un hombre que no sea su hermano. Por eso considero que existe lo que llamó el poeta Shelley la necesidad del ateísmo. No podemos evitar tomar postura. O atribuimos nuestra presencia a las leyes de la biología y la física, o la atribuimos a un plan divino. La respuesta a esta pregunta ineludible y la manera de asumir sus consecuencias dice mucho de si quien la da es de los nuestros. En todo caso, una vez tomada la decisión, estamos como los creyentes, con casi todo el trabajo por delante. El rechazo del concepto humano de Dios no es condición suficiente para la emancipación intelectual o moral. Los ateos no tienen derecho a ir por el mundo con aires de superioridad. No han hecho otra cosa que cumplir la condición necesaria, abandonando la infancia de la especie y renunciando a un lugar especial en el sistema natural. Ya son libres, si quieren, de convertirse en unos nihilistas, unos sádicos o unos solipsistas por su propia cuenta. Algunas teorías del superhombre derivan del ateísmo, y si alguien cree que el cielo y el infierno están vacíos, puede concluir que él es libre de hacer exactamente lo que le venga en gana. El temor a que sea este el resultado, bien expresado por Fyodor Dostoyevsky, está detrás de la renuencia de muchas personas a abandonar el dogma religioso. Ahora bien, también hay muchos sádicos y asesinos en serie que dicen oír voces celestiales, que les ordenan cometer sus crímenes, lo cual en sí no desacredita la fe religiosa. El debate sobre ética y moral deberá seguir en una sociedad post-religiosa, como tuvo que seguir cuando imperaba la religión y ordenaba con frecuencia a las buenas personas a estar de acuerdo con maldades, como las torturas, la esclavitud o la crueldad con los niños. La cuestión es que parece que al ser humano le repugnan por naturaleza esas cosas, al margen del contexto político o religioso superambiente. Tampoco hay motivos, tomo aquí una dirección algo distinta a la de Dawkins, para considerar la ciencia como madre o madrastra de la razón. Como en el caso de los médicos citados más arriba, dedicarse a la experimentación y a la búsqueda de pruebas concluyentes no es garantía de inmunidad a la superstición y otras cosas peores. En Isaac Newton hicieron presa las más estúpidas ideas sobre alquimia. Joseph Priestley, el valiente unitarista y escéptico que descubrió el oxígeno, creía en la teoría del flojisto. Alfred Russel Wallace, uno de los mayores colaboradores y progenitores de Darwin, acudía con asiduidad a sesiones de espiritismo donde se hacían aparecer engañosamente ectoplasmas para entusiasmo de bobos. Actualmente todavía hay científicos, pocos, todo se ha dicho, convencidos de que sus descubrimientos son compatibles con la fe en un creador. Tal vez no puedan establecer una relación lógica entre lo uno y lo otro, ni pretendan hacerlo, pero demuestran la extrema tosudez con que las personas inteligentes se aferran a opiniones sin fundamento. En todo caso, no cabe duda de que la forma original de tiranía del hombre sobre el hombre, y del hombre sobre el pensamiento del hombre, a veces llamado totalitarismo, era teocrática,
y nunca se derrotará del todo al absolutismo o la arbitrariedad si no se tiene la lucidez de rechazar a cualquier dictador cuya autoridad se base en lo sobrenatural. Yo mismo he intentado formular una postura que he llamado antiteísta. A fin de cuentas hay ateos que dicen que les gustaría que fuera verdad los mitos, pero que no pueden suspender la incredulidad como es debido, o bien les entristece haber renunciado a la fe. Mi respuesta es la siguiente. ¿A quién le parece deseable la existencia de un despotismo celestial permanente e inalterable que nos someta a una vigilancia continua, pueda condenarnos por delitos del pensamiento y nos considere como su propiedad privada, incluso después de nuestra muerte? ¿Cuánto debería alegrarnos la idea de que no haya una sola respuesta respetable en apoyo a tan horrible hipótesis? ¿Y cuánta gratitud deberíamos sentir hacia nuestros predecesores que repudiaron esta negación absoluta de la libertad humana? Mucho antes de Darwin, Einstein y hasta Galileo, hubo mucha gente que no se dejó engañar por lo que decían los rabinos, los curas y los imanes. Antiguamente este rechazo solía exigir un valor extraordinario. Espero que las siguientes páginas den a conocer al lector algunos de quienes manifestaron esta virtud. Creo que el conocimiento de esos pensadores también contribuirá a disipar otra objeción al ateísmo. A veces se dice que no creer en un despotismo celestial temible y tentador convierte la vida en algo árido, tedioso y cínico, un mero existir sin ningún tipo de consuelo ni de conciencia de lo luminoso y lo trascendental. Tonterías. Para empezar, se incurre en un error evidente. Es como decir que no deberíamos creer que somos una especie animal con componentes defectuosos y una duración reducida, tanto en nuestro caso como en el del planeta, porque las consecuencias de creerlo podrían resultarnos desagradables o vergonzosas. ¿Hay algo que ponga más de manifiesto los efectos perniciosos de negarse a ver la realidad? No puede haber una postura ética seria que se base en no querer ver las cosas o en negarlas porque sí, aunque eso no significa que debamos mirar constantemente hacia el abismo. Es curioso, pero solo la religión ha pretendido que lo hagamos obsesivamente. Partiendo de la base, como reconoce implícitamente esta objeción religiosa, de que para el ser humano vale la pena vivir, se puede luchar contra este pesimismo natural mediante el estoicismo y el rechazo de las ilusiones, a la vez que se embellece el panorama con alguna de las siguientes cosas. Están las bellezas de la ciencia y las maravillas extraordinarias de la naturaleza, están el consuelo y la ironía de la filosofía, están los esplendores infinitos de la literatura y la poesía, sin descartar sus aspectos litúrgicos y devocionales, como los que aparecen en John Donne y George Herbert. Está el formidable recurso del arte, la música y la arquitectura, sin descartar tampoco en este caso los elementos que aspiran a lo sublime. En todas estas actividades, cada una de las cuales daría para toda una vida, se puede encontrar un sentido de sobrecogimiento y la magnificencia que en absoluto dependen de ninguna invocación a lo sobrenatural. Es más, difícilmente a una persona armada de arte, cultura, literatura y filosofía le despertarán algo más que aburrimiento y náuseas los cuentos de fantasmas, de ovnis, experiencias espiritistas o balbuceos desde el más allá. Es posible, por ejemplo, apreciar la simetría y la grandeza del Partenón y prendarse de ella sin necesidad de participar en los cultos de Atenea o Elesius, o en los imperativos del imperialismo ateniense, del mismo modo que es posible escuchar a Mozart o admirar Chartres y Durkheim sin ninguna nostalgia del feudalismo, el monarquismo y la venta de indulgencias. De hecho, parte del propio concepto de cultura podría residir en esa distinción. La religión nos pide lo contrario, conservar los antiguos temores y prohibiciones a la vez que vivimos rodeados de arquitectura y armas modernas. Con gran frecuencia se alega que algún tipo de poder o relevancia debe de tener la religión cuando aparece tan constantemente en cualquier época y lugar. Eso nunca lo negarían ninguno de los autores reunidos en este libro. Algunos de ellos sostendrían que la religión forma una parte tan intrínseca de nuestra naturaleza humana o animal que de hecho no se puede erradicar. Por si a alguien le interesa, es lo que pienso yo. Mientras tengamos miedo de la muerte o de la oscuridad, y mientras persistamos en nuestros egocentrismos, difícilmente dejaremos de fabricar dioses o de inventarnos ceremonias de su agrado, y eso podría significar muchísimo tiempo. En contrapartida, podemos tener la misma seguridad en que seguiremos mirando nuestras invenciones con escepticismo, ironía y hasta ingenio. Si la religión es innata a nosotros, también lo es dudar de ella y despreciar nuestras debilidades. Algunos de los escritores y pensadores reunidos en estas páginas son célebres por otros motivos que por su inteligencia y su valor moral en este tema. Más de uno debe su popularidad principalmente a haberse enfrentado a la más hinchada de todas las reputaciones, la elevación a divinidad de todos los miedos, odios y estupideces destilados de la humanidad. Algunos vivieron la experiencia de la fe y la de perderla, mientras que otros, por decirlo como Blaise Pascal, están hechos de tal modo que no pueden creer.
Los argumentos a favor del ateísmo pueden dividirse en dos categorías principales: los que ponen en duda la existencia de Dios y los que demuestran los efectos perniciosos de la religión. Quizás sea mejor ampliarlo un poco, diciendo que lo que se pone en duda es la existencia de un Dios que interviene. A fin de cuentas, la religión es más que la fe en un ser supremo, es el culto de ese ser supremo y la creencia en que se han dado a conocer sus deseos, o es posible determinarlos. Definiendo así las cosas, puedo permitirme citar a grandes críticos como Thomas Jefferson y Thomas Paine que, posible paradoja, consideraban la religión como un insulto a Dios. Y tarde o temprano hay que tomar postura sobre el agnosticismo. No es una palabra que lleve mucho tiempo entre nosotros. La acuñó el gran Thomas Huxley, uno de los defensores acérrimos de Darwin, en la primera discusión sobre la selección natural. A veces lo usan como término medio personas que no pueden hacer profesión de fe, pero que tampoco están dispuestas a repudiar, sea la religión, sea a Dios de manera absoluta. Dado que he vuelto a definir como religiosos a quienes dicen saber, me siento con derecho a reclamar como mínimo a algunos de los que no dicen saber. Los agnósticos no creen ni dejan de creer en Dios. No creer no equivale exactamente a descreer, pero haré la vista gorda y me anexionaré a todos los agnósticos que pueda para esta antología. Escritores tan diversos como Matthew Arnold y George Orwell se han planteado una pregunta muy seria. ¿Qué pasa con la moral y la ética ahora que ha decaído tanto la religión? Arnold casi llegó al extremo de proponer que el estudio de la literatura sustituyese al de la religión. Debo decir que me da un poco de miedo el efecto que pudiera tener sobre la actividad literaria. Sin embargo, como fuente de reflexión ética y espejo en el que ver reflejados nuestros dilemas humanos, la tradición literaria es infinitamente superior a las parábolas y moralejas infantiles de los libros sagrados, por no hablar de sus admoniciones sanguinarias y sectarias. Por eso he incluido el parecer de toda una serie de novelistas y poetas serios sobre este tema tan denso. Sinceramente, ¿quién le dará la espalda a George Eliot, James Joyce y Joseph Conrad para revisar el mundo desnudo, estrecho, estreñido y temeroso de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Lutero, Calvino y Osama Bin Laden? Es habitual presuponer de manera inconsciente que la fe religiosa tiene algo de conservadora, mientras que el ateísmo y el libre pensamiento forman parte de la tradición liberal. Razones históricas no faltan, vinculadas a los orígenes de las revoluciones americana y francesa, pero hay muchos conservadores inteligentes y de bien que han rechazado la fe por diversos motivos, entre los que pueden citarse una pura cuestión de verosimilitud y el hecho de que la religión parezca privilegiar a uno de sus muchos sectores, el de los fracasados, los enfermos, los inertes, los mendigos y los indefensos. A muchas personas pobres y rectas les parece innecesario inventarse a un Dios que lave los pies a los mendigos y ensalce a quienes no quieren trabajar. ¿Qué es eso sino una negación del ahorro y una obsesión enfermiza por las víctimas? La gente de a pie, como suele decirse, se basta y sobra para descubrir el engaño. Mucho tiene que querer a los pobres el Señor, ya que ha creado a tantos. A mucha gente de bien le incomoda el constante mandamiento de dedicar limosna y tiempo a los que se han perdido el respeto a sí mismos. También ver la punta del anzuelo saliendo por el cebo. Abandona esta vida inútil, deja a tu familia y sigue al profeta que dice de pronto que se acabará el mundo. Este mandamiento, sumado a un si no, explícito o implícito, repugna a muchos conservadores que creen en valerse por sí mismos y en la integridad personal y que desconfían de la caridad. Les repugna igual que repugnaba a los primeros socialistas, a quienes no les parecía que la pobreza fuese un ideal o un estado romántico o noble. Por último, quiero tratar el tema del sexo. Si hay algo que demuestra que la religión no solo es de origen humano, sino masculino, es la repetición incesante de normas y tabúes sobre la vida sexual. Se trata de una enfermedad muy extendida, desde la extraña obsesión por la virginidad y el canal unidireccional del parto por el que son dados a luz los profetas, hasta la mezcla de asco y de fascinación que despierta la homosexualidad, y la supuesta preocupación por los niños, que lo pasan peor en manos de los fieles que en cualquier otro grupo, sin olvidar el horror a la sangre menstrual, la mutilación genital masculina y femenina, el infierno, la descabellada prohibición de la masturbación. La religión nunca podrá hacer olvidar la vergüenza de la que se ha manchado a este respecto durante generaciones, como tampoco podrá purgar su culpa por destrozar las fases formativas de unas vidas muy valiosas. Una de las cosas por las que se salva la naturaleza humana, si se me permite formularlo así, es su sentido del humor. Muchos escritores y testigos conscientes del vínculo entre represión sexual y fervor religioso han logrado huir de su funesta influencia y rescatar de ella a otras personas por la vía del ingenio. De hecho, gran parte de la religión induce a risa de una manera tan inmediata que, desde Voltaire a Bertrand Russell y Chapman Cohen, los escritores se los han pasado en grande a su costa. En nuestros propios días, el humor de científicos como Richard Dawkins y Carl Sagan han puesto en ridículo el hecho de que el creador dé la impresión de no saber, y no digamos entender, qué ha creado. Parece que los dioses no conozcan a ningún otro animal que los que cuidan sus adoradores inmediatos, e ignoren los microbios y las leyes de la física.
La procedencia humana de la religión, obvia por lo demás, y su origen masculino en lo que respecta al apego universal de las religiones a la dominación masculina, es una de las primeras cosas que llaman la atención. Ahora, a la religión le pasa algo gravísimo. Fuera de los lugares donde todavía puede hacerse valer mediante el miedo superpuesto a la ignorancia, se ha convertido en una opinión entre tantas. Se ve obligada a competir en el mercado libre de las ideas, y aunque luche por conservar la antigua ventaja de inculcar sus enseñanzas a los niños, por razones demasiado obvias como para tener que subrayarlas, debe someterse a un debate abierto y exponerse al libre análisis. En el verano de 2007 yo estaba en un estudio de Dublín, debatiendo con un portavoz laico de la Iglesia Católica Romana, que resultó ser el único cristiano creyente entre los 5 contertulios. Era un polemista de gran finura dialéctica, simpático y bastante modesto, que después del programa estuvo encantado de ir a tomar algo, y de repente me dio un poco de pena. En Irlanda, hace una generación, la Iglesia no se tenía que rebajar así. Solo con levantar un poquito la voz era obedecida de inmediato por el Parlamento, los colegios y los medios de comunicación. Podía prohibir el divorcio, la contracepción, la publicación de ciertos libros y la expresión de ciertas opiniones, y lo hacía. Ahora está desacreditada y en decadencia. Las doctrinas absolutas de antes ahora parecen ridículas. Pocas semanas antes del programa de radio al que me he referido, finalmente el Vaticano admitió que no existía el limbo, el destino tradicional de las almas de los niños que no son bautizados. La decadencia también tiene motivos locales, empezando por las repercusiones del escándalo de la violación de niños, pero la secularización de Irlanda forma parte de una ilustración más amplia, en la que ha echado raíces y ha cobrado fuerza la falta de fe bien argumentada. Gran parte de este éxito se debe a la existencia de libros, cassette, DVD, accesibles y bien hechos sobre los triunfos de la ciencia y la razón. También, naturalmente, a que las personas civilizadas cada vez tienen más claro que el principal enemigo al que nos enfrentamos es de origen religioso. Abramos el periódico o encendamos la tele y fijémonos en qué hacen en Irak los partidos de Dios en su empeño de reducir lo que había sido una sociedad avanzada a los niveles de Afganistán o Somalia, los 2 últimos países donde han hecho y deshecho los partidos de Dios. Observemos la inquietante evolución del país vecino, Irán, donde los que creen en el regreso inminente de un ratoncito Pérez, que recibe el nombre de duodécimo imán, están reforzando sus discursos apocalípticos con la adquisición de armas capaces de destruir el mundo. También podemos mirar hacia la orilla oeste del Jordán, donde unos colonos mesiánicos tienen la esperanza de desencadenar a su manera el Armagedón robando tierras ajenas. Los principales partidarios a escala internacional de estos colonos religiosos, los fundamentalistas evangélicos de Estados Unidos, intentan simultáneamente enseñar pseudociencia embrutecedora en los colegios, criminalizar la homosexualidad, prohibir la investigación con células madre y tener expuesta la ley mosaica en los juzgados. Desde Roma, el Santo Padre propone como remedio recuperar la forma tridentina de la misa, históricamente antisemita, predicar con una mano la retórica de las cruzadas mientras capitula ante el islamismo con la otra, y sostener que son peores los condones que el SIDA. En Europa y América, la prensa, los teatros y las universidades tiemblan ante las exigencias de los fundamentalistas musulmanes, que no cejan ni un momento en su búsqueda de motivos para ofenderse. Vaya, que la ilustración de la que he estado hablando no avanza ni muchísimo menos en línea recta. En cambio, la alternativa se nos está dibujando con una nitidez extraordinaria, con la esperanza de fortalecer y armar la resistencia a los guerreros de la fe y a la fe en sí. Es como se presenta, con todo el respeto, esta antología de combate contra el más antiguo enemigo de la humanidad.